tardes a todos. Este es el programa número 441 de la Agencia de Noticias Caliyuga. Va a ser un programa especial, puesto que en el día de hoy, 28 de octubre del 2022, se cumplen 100 años de la Marcha sobre Roma, que fue esa famosa gesta histórica por la cual el fascismo alcanza el poder en Italia y se produce lo que nosotros hemos denominado la Revolución Fascista, que para algunos fue la tercera revolución que hubo, puesto que vino la francesa, la comunista, de 1917, de la cual se cumplieron 100 años hace 5 años, y la Revolución Fascista. Y nosotros hemos querido dar nuestro homenaje a tal evento, puesto que hemos editado, no es la primera edición al castellano que se hace, sino que es una, digamos así, una nueva edición que nosotros hacemos y que la hemos efectuado debido a que en el año 1995, cuando fuimos a Italia, en ocasión de cumplirse los 50 años de la muerte de Benito Mussolini, que como bien sabemos murió trágicamente, ajusticiado por una banda de partisanos. Y ahí fue Italia justamente en ocasión de la presentación de la primera edición al castellano de la obra de Giulio Cavo, La rebelión contra el mundo moderno, justamente coincidiendo con los 50 años de la muerte de Benito Mussolini. Y así yo me encontré con un fenómeno curioso, que desconocía totalmente, que era lo que se llamó, y en este libro nosotros lo explicamos, el fascismo de izquierdas. ¿Qué era el fascismo de izquierda? El fascismo de izquierda era una corriente que se había generado en ese entonces, hablamos del año 1995, el fascismo se había dividido en dos, estaba la línea oficial que hoy aparece con la señora Meloni, que era, en ese entonces se llamaba Alianza Nazionale, y como contraste a esa postura se hallaba la de lo que se denominaba en ese entonces el movimiento social italiano Fiamma Tricolore, que pretendía ser un movimiento que rescataba los valores ortodoxos y esenciales del fascismo. Bueno, yo me llevé un gran desencanto con este sector, porque lógicamente yo no podía compartir los puntos de vista de Alianza Nazionale, que era un sector que se calificaba como post-fascista, como la señora Meloni actualmente. La señora Meloni, en Italia, ustedes sabrán, ha habido unas elecciones y ha ganado el partido que se reivindica seguidor del fascismo, pero después resulta ser que ha dicho que no tiene nada que ver con el fascismo una vez que está en el poder. La señora Meloni ha renegado de ese pasado. Bueno, con estos fascistas de la Alianza Nazionale pasaba exactamente igual. Ellos se consideraban atlantistas, ellos se consideraban occidentales, seguidores de los Estados Unidos y de Israel principalmente. Tal es así que el señor Fini, que en ese entonces dirigía la Alianza Nazionale, se reunió con el primer ministro de Israel de ese entonces, Ariel Sharon, y así este señor Sharon le indicó que tenía que seguir profundizando con la tendencia hacia la negación del fascismo y principalmente negando la tradición sustentada principalmente, él lo llamaba el antisemita Giulio Cavo. En realidad, como los que hemos estudiado la obra de Évola, no es un pensador antisemita, en todo caso será un pensador contrario al judaísmo secularizado representado hoy en día por el sionismo. Bueno, pero el otro sector, a eso quería llegar, el de izquierdas, el que, perdón, en ese entonces yo no sabía que era de izquierda, si no, no hubiera ido nunca a dar una charla en el local de este movimiento en la ciudad de Milán, y ahí me encontré con que gran parte de los presentes que había allí
se reivindicaban como admiradores del Che Guevara entre el público. O sea, estos fascistas que no querían ser pro-norteamericanos eran abiertamente pro-comunistas, reivindicaban a nuestros montoneros en Argentina. Decían que los desaparecidos argentinos eran camaradas, aceptaban la existencia del mito de los 30.000 desaparecidos, que como bien sabemos es un mito falso, no desaparecieron 30.000 personas en la República Argentina. Bueno, y ante esto yo me encontré con un detalle que me llamó poderosamente la atención, y por eso es que editamos la obra La doctrina fascista de Mussolini. Con el tiempo yo terminé debatiendo con un exponente de esta corriente. Debate es una manera de decir, no propiamente no llegué a debatir, sino simplemente refuté sus puntos de vista. Este señor, un tal Vinciguerra, que lo cito acá en este texto, como apéndice, aclaro, el texto posee el trabajo de Mussolini, que es la doctrina fascista, que consta de 13 capítulos muy breves. Aclaramos que este es un texto que en la época fue escrito por Mussolini, y en la época del fascismo era lectura obligatoria en las escuelas medias, en la materia de filosofía. O sea, la doctrina fascista de Mussolini pretendía tener una profundidad filosófica, y la tiene. Los que la han leído se darán cuenta enseguida que es un texto de gran profundidad filosófica, pero accesible a los jóvenes. Y aparte decíamos que este texto tiene un apéndice de Julius Evola, en donde explica en el año 1958 qué es lo que se puede rescatar del fascismo y qué no, explica un poco cuáles fueron los errores que el fascismo cometió y que en última instancia fueron los que los llevaron a su fracaso, y qué es lo que hay que rescatar del fascismo. Y finalmente, además de una introducción del amigo Garasalde, que explicamos que hoy no está aquí Garasalde, pero lo dijimos al comienzo, porque tuvo que viajar a Entre Ríos, así que por un compromiso familiar tuvo que viajar a Entre Ríos, por eso estoy yo solamente hablando, y aprovecho para presentar el libro en este programa especial. Él hace la introducción de la obra, pero al final, en un apéndice, eso quería llegar, rebato a la postura del fascismo de izquierdas, representada en ese entonces por un señor Vinciguerra, que decía una serie de cosas disparatadas, como ser que el fascismo no era de derecha, cuando, como nosotros demostramos acá, el mismo Mussolini reivindica su movimiento como de derecha, y vamos a aclarar enseguida en qué sentido hay que entender la palabra derecha. Y por otro lado, este señor decía, digo las cosas más gordas, ¿no?, porque dijo cada disparate es impresionante, decía que el fascismo era una revolución continuadora de las otras dos revoluciones que había habido, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, y no, como en cambio dice Benito Mussolini en su obra, el contraste respecto de esas revoluciones. O sea, el fascismo fue propiamente una contrarrevolución respecto de estas dos revoluciones, efectuadas una por la burguesía, que instauró el liberalismo, y en segundo lugar el comunismo, en el año 1917. Y el fascismo pretende ser la negación de esas dos ideologías. De ningún modo, lo que decía este señor, Benito Mussolini manifestaba que su doctrina era la continuidad de las dos anteriores, sino al contrario, era el contraste y la negación de las mismas. Y eso me llevó justamente a retroducir la obra, porque me encontré con que muchos pasajes del texto habían sido modificados. La palabra derecha no aparecía, estas ideas esenciales de que el fascismo era el contraste con respecto a estas ideologías tampoco estaba precisamente señalado, así que retraduje el texto. Y hemos conservado la edición tradicional del texto. Lo hemos mantenido en su más absoluta corrección y ortodoxia. Así que, bueno, por eso lo presentamos como homenaje, y diremos dos o tres palabras esenciales con respecto a lo que fue el fascismo y el significado que tuvo. Claro, cuando nosotros hablamos de la izquierda fascista, no podemos olvidarnos que Benito Mussolini, antes de ser fascista, antes de escribir la doctrina fascista, que aclaramos fue escrita años
después de la marcha sobre Roma. Él explica así que el fascismo fue en un comienzo como una especie de intuición. Había ideas que afluían, pero que no estaban todavía claramente formuladas, hubo que escribirlas después puntillosamente. Y Mussolini tuvo una característica interesante. Él viene de la izquierda, él viene del socialismo. Mussolini en su juventud fue un izquierdista, pero radical, ateo. Quienes han visto la película que yo recomiendo siempre, Vincere, en donde se relata la historia de Mussolini en su juventud, sus amoríos e incluso sus ideas, se demuestra que, por ejemplo, cuando él era joven, cuando era un muchacho que no había llegado a los 30 años todavía, se manifestaba en contra de la religión. Ahí en la película aparece un famoso debate que es histórico, que él sostiene con un sacerdote en una conferencia, ¿no? En donde él dice que desafía a Dios, dice, si yo no caigo fulminado, dice en esa película, en 5 minutos Dios no existe. Entonces pongo el reloj, no sé si eran 5 o 3 minutos, y pasó el tiempo y me dice, bueno, no me pasó nada, Dios no existe. Una cosa así era, ¿no? Claro, argumentos de lo más burdos, elementales, pero que exaltaban el carácter ateo que tenía Mussolini, religioso. Mussolini será el que escribirá con los años una novela que se llama Los amoríos del cardenal, en donde quiere demostrar un poco freudianamente, sería la delicia de estas épocas en las cuales se quiere exaltar a la iglesia en todas, a los sacerdotes en todas sus desviaciones sexuales o en todos sus apetitos sexuales reprimidos. Pero era una persona, podemos decir, que al mismo tiempo tenía un gran carisma, de modo tal que el partido lo nombra como director del diario. El Partido Socialista era muy importante en esa época, aún no existía el Partido Comunista. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo pasado, la primera década del siglo pasado, pero hay un acontecimiento esencial que vamos a decir va a ser determinante en la vida de Mussolini y que nos permite compararlo con la otra figura que también pertenecía al movimiento socialista, como Mussolini, y que tuvo una postura similar a él. En el año 1914, como ustedes sabrán, estalla en Europa la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue, por lo que nosotros sabemos, un acontecimiento histórico fundamental, porque de la conclusión de la misma se destruyeron 3 grandes imperios, que fue el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, el zarismo, y el Imperio Otomano. Y también cayó una monarquía tradicional como era la monarquía germánica de Guillermo II. Y esa guerra fue impulsada, por supuesto, por las fuerzas masónicas. Y las fuerzas masónicas lo que querían en ese entonces era la disolución de los imperios y la división de Europa en varias pequeñas repúblicas. Entonces, desde la óptica del socialismo, tanto Mussolini como Lenin, y en esto se asemejaron bastante, consideraron que la guerra podía ser útil desde el punto de vista de la revolución. Claro, la mayoría de los socialistas estaba en contra de la guerra porque consideraba que era un conflicto interno de las clases opresoras y que el proletariado no debía participar de la guerra, debía mantenerse ajeno. El socialismo en ese entonces bregaba en contra de la guerra. Pero Mussolini consideraba en ese entonces que Italia debía intervenir en la guerra. Claro, esa adhesión que Mussolini tiene a la guerra es un poco una adhesión romántica, porque él consideraba, y ahí había muchas influencias que bullían en ese entonces en el socialismo, él consideraba que la guerra era como una especie
son frases del socialista Proudhon, el huracán que remueve las aguas turbias. O sea, en ese entonces había como el mundo atravesaba un periodo de decadencia y él piensa que la guerra podía suscitar una serie de sentimientos nuevos y renovadores. Y aparte, hay un detalle importante que distingue a Mussolini de Lenin en la decisión por la cual ambos se declaran a favor de la guerra. Empiezo por Lenin. Lenin consideraba un poco que fue un hombre muy maquiavélico, aparte resentido, porque él tenía un hermano que había sido ajusticiado por el zar, debido a que había participado en un intento de asesinato del zar. Él decía, él hacía un análisis, que era el siguiente, dice, Rusia, a través de la guerra, ha ido profundizando sus crisis, puesto que las guerras le fueron siempre mal en los últimos tiempos. Rusia era un imperio en decadencia, había perdido la guerra de Crimea, había perdido la guerra contra el Japón, por la cual se había suscitado en Rusia una gran revolución, la de 1905, una revolución que casi termina con el zar, de la que participó Trotsky. Trotsky fue jefe del Soviet Supremo de Petrogrado, de San Petersburgo en esa época, y él decía, dice, una nueva derrota del zarismo puede significar la caída del zarismo y después la revolución. Esa era la idea que tenía Lenin en ese entonces. En cambio, Mussolini veía la guerra desde otra óptica, él la sentía de otra óptica. Italia era un país, al revés de Rusia, un país que se encontraba en un proceso de edificación. Las guerras le habían resultado todas favorables. Recordemos que Italia fue uno de los últimos países que adquiere en Europa la soberanía nacional. La soberanía nacional se adquiere en Italia en el momento que se reconquista la ciudad de Roma, en 1866. Fíjense, en la Argentina la independencia la tenemos en 1816. Italia la alcanza 50 años más tarde. Cuando uno piensa en que Italia es un país más antiguo que nosotros, se equivoca. Italia consigue su independencia después de la República, 50 años después de la República Argentina, su unidad nacional. Lo que pasa es que, por supuesto, hay una tradición itálica que viene de mucho antes de la integridad nacional. Y había sucesivamente ganado varias guerras, así que era al revés exacto el proceso que había allí. Mussolini ve en esta guerra, al contrario, dice, un impulso hacia la expansión de Italia como nación. La concibe de otra manera. Entonces, así se da un cambio total, o sea, una diferencia esencial con Lenin. Lenin no participa de la guerra, Lenin se dedica a observar la guerra desde afuera. Mussolini, en cambio, será un combatiente, será alguien que participa de la guerra y será herido en la guerra. O sea, Mussolini estará convaleciente de una grave herida en la guerra y al parecer esa circunstancia lo modifica totalmente. La gran modificación de Mussolini acontece en la guerra. La guerra es un poco aquel elemento que logra que Mussolini pase de ser un socialista a ser propiamente un fascista. Ese fue el gran cambio, el cambio esencial. Incluso en los momentos en los cuales Mussolini está, no digo agonizando, pero casi agonizando, cuando se encuentra en el hospital curándose de las graves heridas recibidas en combate, él tiene visiones cristianas, la aparición de la cruz de Cristo. Hay una conversión hacia el cristianismo de Mussolini a partir de la guerra y un cambio esencial en su conducta, de ser un casi libertino, podríamos decir. Se lo ve en la película inclusive. Termina constituyendo una familia convencional, con la donna Raquel, la famosa esposa de Mussolini, que lo acompañará hasta el final de sus días. E incluso le aceptará algunas infidelidades, como el famoso caso de esta amante que él tenía con la cual es fusilada, que es Claretta Petacci. Cuando Mussolini es tomado por los guerrilleros, entregado por
por el ejército alemán a la guerrilla, a cambio de poder continuar su viaje hacia Alemania, en los momentos en los cuales ya había caído el fascismo. Estamos hablando de abril de 1945. Él es tomado prisionero junto con su amante joven, Claretta Petacci, y son fusilados, él y su amante son fusilados y colgados luego como una res en la ciudad de Milán, en donde casualmente yo di la conferencia. Bueno, esta diferencia es esencial. Yo pienso, espero que se entienda lo que yo quiero decir. Mussolini ve en la guerra un elemento restaurador de la tradición italiana. En cambio, Lenin la ve como aquel elemento que puede llevar a Rusia a la revolución. Y los dos tuvieron razón. Los dos tuvieron razón, porque Rusia se quiebra con la guerra, se destruye. Y viene la primera revolución en febrero, cuando Kerensky toma el poder, y luego la revolución bolchevique. Sería largo reseñar aquí cómo sucedió, pero que es cuando Lenin alcanza el poder gracias a la caída del zarismo, gracias a la primera revolución. Por eso decíamos que mientras que Mussolini combate, Lenin, ¿qué se dedicó a hacer durante la guerra? Se dedicó a escribir, a estudiar filosofía. Las obras filosóficas de Lenin son escritas justamente en la época del conflicto bélico, porque él no fue combatiente, fue simplemente un espectador, un propagandista, Bueno, la marcha sobre Roma, ¿qué significó? Vamos a decirlo en pocas palabras. Luego de la victoria italiana en la Primera Guerra Mundial, Italia ganó la guerra y le costó mucho ganarla, tuvo graves derrotas, especialmente en Caporetto, vino la paz. Y la paz fue establecida por la masonería a través de su principal exponente, que había en ese entonces, que era el presidente de los Estados Unidos, Wilson. Estados Unidos mete los pies en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial, que fue el momento en el cual Estados Unidos interviene por primera vez mandando tropas militares a Europa. ¿Y qué es lo que hace el señor Wilson? Wilson establece un tratado de paz por la cual se produce el proceso famoso que hoy se conoce como la balcanización de Europa, la disolución de los imperios. ¿Y la disolución de los imperios qué significa? Dividir Europa, más o menos lo mismo que se ha hecho acá en Sudamérica o en Hispanoamérica, luego de los procesos emancipadores de las famosas revoluciones. La misma táctica que se empleó en la guerra en contra de España por la liberación, entre comillas, de América, se empleó en Europa en la Primera Guerra Mundial. Europa fue disuelta en varias pequeñas republiquetas, se crearon estados totalmente artificiales, estados totalmente ficticios, falsos. Checoslovaquia, Yugoslavia, y Austria prácticamente desapareció como estado, fue una pequeña república. E Italia, que había hecho la guerra con la intención de alcanzar las fronteras que se imaginaban desde los inicios del movimiento independentista, pretendía llegar hasta las mismas fronteras con Grecia, la Dalmacia, lo que hoy pertenecería, bueno, lo que en ese entonces se le entregó a Yugoslavia, que hoy país que ya no existe, sería Serbia propiamente. Bueno, todo eso le fue quitado. O sea, Italia ganó la guerra, pero perdió la paz. Eso fue lo que sucedió. Entonces se generó todo un movimiento irredentista de personas que querían restaurar el espíritu itálico, restaurar las fronteras que se anhelaban en Italia. Y al mismo tiempo, una lucha en contra de todos los sectores partidocráticos, como los que podemos tener ahora, los partidos políticos que bregaban simplemente en función de sus intereses. Italia se encontraba en ese entonces, luego de la guerra, en una crisis económica esencial, y el fascismo lo que sostenía era
la necesidad de lograr la paz social en Italia, evitar la lucha de clases, al revés exacto de lo que se había planteado Mussolini en ese entonces, justamente como demostración clara de que la guerra lo transformó, mientras que él decía antes que la guerra tenía que ser el instrumento para agudizar la lucha de clases, ahora, luego de la guerra, Mussolini dice que lo que debe lograrse es la alianza entre las clases, no la lucha de clases. Y lo esencial del fascismo, ¿qué es lo que ha sido? Y esto es el concepto que nosotros queremos señalar aquí, la doctrina del Estado. De paso comentamos que la doctrina del Estado va a ser un tema que trataremos en conferencias sucesivas a partir de este evento. O sea, esta sería la primera exposición que se está haciendo y luego participarán otros autores reconocidos del habla hispánica, como el amigo Alcántara de España, Horacio Cañi de la Argentina, bueno, Garayalde también va a hablar, y tenemos entendido que también un joven exponente de Puerto Rico, que ya habló cuando se hicieron las jornadas de cabalgar el tigre. El Estado concebido de una manera diferente de como se entiende actualmente, ¿no? Yo me río porque, fíjense ustedes, acá en la República Argentina tenemos una serie de exponentes políticos, y yo diría en el mundo también, que se consideran de derecha, o que son calificados como de derecha, e incluso como fascistas. Yo, por ejemplo, recuerdo no hace mucho haber presenciado un debate entre una trotskista, no me acuerdo si era Romina Pla o alguna de estas que andan dando vueltas por allí, y este señor que ahora está tan de boga, que lo hemos citado varias veces, Javier Milei, en donde la señora Pla, que representaba el marxismo, le decía a Milei que él era un fascista. Y Milei le contestó muy bien: no, yo no soy fascista porque yo rechazo el Estado. O sea, yo no considero que el Estado sea una institución necesaria. Este señor representa el pensamiento libertario, que reputa que el individuo, librado a sus totales arbitrios y energías, los individuos pueden alcanzar el bienestar de la nación, que no se necesita del Estado, y que en última instancia, si existe el Estado, tiene que estar limitado a la función del semáforo que regula el tránsito, a fin de que las libertades de los individuos no choquen entre sí. Y, o sea, no el Estado como una institución política formativa del hombre, sino el Estado simplemente concebido como un mero administrador que de alguna manera facilita la actividad de las personas, pero que no debe transformar absolutamente nada en el hombre. Bueno, yo diría que en esto coinciden tanto los marxistas como los liberales libertarios, porque me hace recordar ese viejo debate que tenían Bakunin con Carlos Marx en la Primera Internacional, en donde el señor Bakunin, anarquista como el señor Milei, y le achacaba a Marx por su adhesión a la teoría del Estado, cuando en última instancia los dos, tanto Bakunin como Marx, querían llegar a una sociedad sin Estado, sin clases y sin Estado. Era el ideal comunista. El comunismo significa la sociedad sin Estado. Entonces, lo que este señor, lo que tanto los marxistas como los liberales sostienen, es una sociedad sin Estado, porque consideran que el hombre en última instancia no necesita ser modificado. Esa es la idea principal. El fascismo considera que el Estado es una institución ética, una institución espiritual, y lo dice permanentemente en su obra. ¿Qué nos diferencia de estas dos ideologías gemelas que existen, que son el marxismo y el liberalismo? Nos diferencia que nosotros somos un movimiento espiritualista. ¿Y qué es un movimiento espiritualista? Un movimiento que trata de despertar en el hombre la dimensión de la trascendencia. El Estado no es simplemente el organismo encargado de llenarle la panza al pueblo o de facilitar mejor las actividades entre las personas, sino es el encargado de modificar al hombre, de convertirlo de individuo en persona. La función del Estado es la función de un gran pedagogo,
de un gran transformador. Y esa es la idea principal del fascismo. Y el principio fundamental que tuvo Benito Mussolini durante todo su gobierno fue ese. O sea, instaurar un Estado que modificara al italiano. El italiano, decía, y esto Évola lo tiene con una claridad meridiana, lo formula con una claridad meridiana, y en el italiano coexisten como dos tendencias, o sea, del mismo modo que en el hombre hay dos tendencialidades, hay impulsos hacia algo bueno, impulsos hacia lo bajo, hay dos tendencialidades opuestas, y lo que hay que hacer es hacer triunfar una sobre la otra, y esa es la función del Estado. Él decía, en el italiano hay como dos razas antagónicas entre sí, la raza ario-romana y la latino-mediterránea, mientras que una es un impulso hacia el hedonismo, la economía, la búsqueda de lo meramente vital, la otra es en cambio un impulso hacia la trascendencia. Y lo que el Estado debe hacer triunfar en el hombre el espíritu de la trascendencia, o dicho de otra forma, convertir al individuo en persona. El hombre nace individuo, pero se convierte en persona. ¿Y cuál es la institución que lo convierte en persona? El Estado. Por eso es un ente formativo. No es simplemente un organizador de actividades, no es simplemente un facilitador de actividades. Ahí es donde está la diferencia. Y por eso es derecha. Hoy en día hay una ignorancia tan grande, casi yo diría que es una ignorancia vacuna lo que existe hoy en día. He leído el otro día un texto que decía que la palabra derecha e izquierda eran términos totalmente convencionales y que tenían que ver con el lugar que ocuparon en la Revolución Francesa, en una convención, los que estaban con la monarquía constitucional y los que en cambio querían suprimir la monarquía. Y que unos se sentaron a la derecha, otros a la izquierda. Nada que ver, absolutamente. O sea, la derecha tiene que ver con el sentido propio de la realidad. Derecha tiene que ver con derecho, con lo correcto, con lo que está bien, la rectitud. Eso es derecha. La vía de la mano derecha y la vía de la mano izquierda vienen desde la antigüedad, de la época de la famosa rebelión de los plebeyos en contra de los patricios, cuando los plebeyos se recluyen en el monte Aventino, y Menenio Agripa va y los convence, mostrándoles respecto a la necesidad de que aquellos que pueden gobernarse a sí mismos gobiernan a los demás, que los hombres no son iguales, y esto lo decía Platón. En el hombre existen dos posibilidades, o la de aquellos que son capaces de gobernarse a sí mismos, que son los que deben por lo tanto gobernar al Estado, y los que en cambio necesitan que otros los orienten. Eso es elementalísimo, eso se ve todos los días en la vida cotidiana. No son iguales los hombres. Existen jerarquías respecto de la formación de las personas, y esa es la función esencial del Estado. Dos ideas esenciales en la economía del fascismo, en la organización social del fascismo. Por un lado, lo que puede ser la organización social relativa a la relación entre las clases sociales, que deben existir las clases, porque los hombres son diferentes, pero lo que debe existir es un Estado que regule la actividad de las distintas clases, de modo tal de que ni la burguesía se enriquezca en exceso, aprovechando su mejor condición económica, ni el proletariado quiera ocupar el lugar que le corresponde a la burguesía por su mayor capacidad respecto de lo que significa la dirección en la actividad productiva. Las clases deben colaborar entre sí, de modo tal de que si hay conflictos entre las clases debe intervenir el Estado para establecer la justicia, como en todas las actividades humanas. Y por otro lado, la idea de la autarquía. ¿La autarquía qué significa? La idea de que los Estados deben mantenerse por sí mismos, no estar dependiendo de los demás. Idea fundamental que si hoy en día se aplicara, especialmente en un país como el nuestro, que tiene esas grandes capacidades económicas de poder tener alimentos y energía. El mundo está dividido entre dos tipos de países, los que tienen alimentos y los que tienen energía. Nosotros tenemos las dos cosas. Entonces, autarquía significa no depender de países externos, no depender principalmente de la banca, no depender de la moneda extranjera,
Hoy en día hay un monopolio ejercido por ciertos países a través de supermonedas, con las cuales se han enriquecido de una manera descomunal. Bueno, sería muy largo explicar lo que pasó con el fascismo. Vamos a decir que el fascismo fue un movimiento en evolución. Mussolini se fue desprendiendo paulatinamente de todos los elementos que venían de su antigua tradición socialista y democrática también, pero no pudo terminar con todo. Y aparte, bueno, hubo varias traiciones que impidieron que el fascismo pudiera llegar a consumarse. Giulio Cévola recuerda siempre que uno de los graves errores del fascismo fue haber constituido un consejo que fue posteriormente el que determinó la caída de Mussolini. Mussolini tenía un consejo que no era consultivo, era resolutivo, y ese consejo votó la destitución de Mussolini. El consejo estaba compuesto por integrantes del partido fascista. Un jefe tiene que estar por encima de ese consejo. Y bueno, y ahí fue como empezó la caída vertiginosa que luego terminará con este esa tremenda tragedia histórica que fue la caída del fascismo, y por lo tanto, bueno, que un país como Italia esté en esta condición que se encuentra actualmente, prácticamente una colonia de los Estados Unidos. Y quiero decir dos palabras finales, ya terminando el programa, refiriéndome al símbolo del fascismo. El símbolo del fascismo es el fascio lictorio. El fascismo viene de fascio. Fascio, que sería, para traducirlo un poquito a nuestra lengua, fascio sería la faja, que usaban. El término latino es fasces, que significa faja, y era un símbolo que tenía que ver, el fascio lictorio, con el ejercicio de la justicia. Eran unos bastones, lictorio de lictus, que significa bastón, con un hacha en el medio, que estaban atadas con una faja, las fases, de ahí viene el fascismo. Y yo quiero hacer una alusión concreta diciendo que tiene que ver con la justicia que se ejercía en Roma, que quería decir que la justicia se basaba, tenía como fundamento, además de los principios, la fuerza, el monopolio de la fuerza. Si no existe un monopolio de la fuerza, si no existe una capacidad de poder castigar al delincuente, no hay justicia. Entonces los lictorios eran los 24 bastones que rodeaban el fascio y que eran los que utilizaban las personas que aplicaban la justicia. De ahí la palabra derecho, derecha. Nuevamente estamos allí. Acá en la República Argentina tenemos un palacio de justicia, lo vamos a ver ahora en el video, que tiene 4 fascios lictorios en su frontispicio. Capaz que alguien no se fijó nunca cuando pasó por los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, que hay 3 fascios lictorios que fue construido, fue inaugurado ese palacio, tardaron años, pero justamente en el periodo fascista, en 1942. Posiblemente el espíritu fascista de hacer primar el derecho por encima, lo político por encima de la economía, la derecha propiamente, haya informado a quienes en ese entonces aplicaron la justicia. Y esto viene al caso, y quiero con esto terminar con una alusión a una circunstancia que estamos viviendo acá en nuestros días en la República Argentina, que se acaba de estrenar una película, ustedes habrán visto, una película que ha tenido un gran éxito y parece ser que le van a dar el premio Oscar, está candidateada. Esperemos que no, vamos a decirlo, porque llama la atención. Esta película se llama Argentina 1985 y es una película que relata este famoso juicio que se le hizo a las juntas militares, película dirigida por un tal Santiago Mitre, que muy posiblemente deba ser el, digamos así, descendiente
de un tal Bartolomé Mitre, un general y presidente argentino, responsable de un tremendo genocidio que hubo acá en Argentina, respecto del cual los 30.000 desaparecidos, que no son tales, de los cuales se habla mucho, son apenas una figurita, porque la guerra que la Argentina, junto con el Brasil y con el impulso de la masonería de los Estados Unidos, y de Inglaterra, llevó adelante en contra del Paraguay, la famosa guerra de la Triple Alianza, fue una guerra que terminó, como dijo un amigo de Mitre, Sarmiento, en el momento en que ya no quedaba más vivo ningún paraguayo de 14 años para arriba. Fue una guerra de exterminio. Y posiblemente, bueno, no quiero ser psicólogo, el señor Mitre haya tenido, el señor Santiago Mitre, haya querido hacer una catarsis respecto de este hecho familiar y bueno, haya supuesto que de este modo cumplía con un acto de justicia, denostando lo que sucedió en la Argentina en la famosa décadas de la guerra en contra de la subversión, respaldando este juicio a las juntas militares, que fue, vamos a decirlo de una manera sencilla, una verdadera parodia. Porque, en primer término, la película, y quiero decir 2 o 3 cositas rápidamente, nos muestra una imagen caricaturesca de los militares. El que ve esa película ve a unos militares que parecen sacados de una serie de historietas, tipos totalmente torpes, que se mueven como atolondrados, o sea, aspectos absurdos, totalmente contrastantes con las grandes actuaciones que tenemos allí del que hace de fiscal más Stracera, que es el famoso actor Darín. Pero ahí hay algo fundamental. Estos juicios fueron juicios efectuados en contra del derecho, justamente, que era el emblema que aparece en el frontispicio del Palacio de los Tribunales, porque los militares fueron sacados de sus jueces naturales. En un periodo de guerra, cuando hay una guerra y la Argentina estaba atravesando en ese entonces una guerra en contra de la subversión, en contra del marxismo, de ciertos sectores marxistas, vamos a aclarar que no todos participaron de esa guerra, el Partido Comunista Argentino no participó de esa guerra, el Partido Comunista Pro-Chino tampoco participó, pero los que participaron fueron sectores vinculados al régimen cubano y vinculados a la Cuarta Internacional Trotskista, con sede en París. Esa guerra había sido declarada por el mismo gobierno civil, pero lo que sucedió fue en ese entonces, y hacemos memoria, prácticamente en el año 1976 no había desgobierno, no había gobierno, porque había una presidenta que en ese entonces a cada rato daba parte de enfermo, y además llegó un momento que no sabía qué hacer, porque los que no conocen historia, esta señora fue vicepresidenta del general Perón, era la esposa de Perón, pero que él la puso un poco porque no tenía a quién poner para evitar conflictos. Entonces puso a la esposa porque era la mujer de él y nadie iba a decir nada, pero nadie suponía que iba a terminar siendo presidenta. Una señora cuyo único mérito había sido ser bailarina de cabaret. Eso era todo lo que había hecho esta señora. Bueno, a cada rato daba partes de enfermo y había convocado a la clase política argentina a que le diera soluciones, y el principal jefe de la oposición del Partido Radical dijo en una famosa declaración: yo no sé lo que hay que hacer, lo cual quería decir que si la clase política argentina no estaba en condiciones en esos momentos de hacer las cosas como correspondía, lo lógico era que alguien tomara el poder. Tenían que ser los militares, evidentemente. La única institución que estaba en condiciones en ese entonces de tomar el poder eran las Fuerzas Armadas. Ahora no, porque ya no tenemos más Fuerzas Armadas, tenemos Boy Scouts. Bueno, la cuestión fue la siguiente, que fue una guerra tremenda, en donde hubo muchísimos muertos, pero no 30.000 como se dice, desaparecidos, sino que fueron muchos menos. La cifra esta, vamos a explicarlo claramente, la cifra de los 30.000 desaparecidos es una cifra inventada a propósito
por la clase política, parecido a la famosa cifra de los 6 millones de judíos gaseados, que es utilizada por el Estado de Israel para justificar sus tropelías en el Medio Oriente, porque, como lo han dicho incluso ciudadanos judíos no sionistas, Israel usa el mito de los 6 millones de judíos muertos para justificar las tropelías que realiza con los palestinos, porque si nos mataron 6 millones, bien, que son 20 palestinos muertos, una cosa así. Bueno, acá es lo mismo. Acá, ante la tropelía que realiza la clase política delincuencial que tenemos en la República Argentina, el mito de los 30.000 desaparecidos sirve para eso, para decir, y bueno, pero si no tenemos estos... Está bien, habrá políticos que durante las sesiones parlamentarias ven partidos de básquet, el otro día veíamos eso. Se estaba discutiendo nada menos que el presupuesto y uno de estos diputados estaba mirando un partido de básquet. Otro, peor todavía, veía películas porno. Entonces este señor decía que él podía hacer 5 cosas al mismo tiempo, dijo eso, ¿no? En justificación. Así que no quiero pensar cuáles serán las otras 4 cosas que podía hacer junto con mirar el partido de básquet. Bueno, entonces la explicación es esa. Si no estamos nosotros, vienen los 30.000 desaparecidos, así que es preferible que estemos nosotros, que robamos un poco, a lo mejor seremos inoperantes, pero por lo menos no vamos a matar a 30.000 personas. Esa es un poco la explicación que se da. Bueno, la cuestión que acá hubo una guerra, y muy violenta. La subversión tomó una provincia, en Tucumán, casi llegan a solicitar el reconocimiento internacional de un Estado nuevo en Tucumán. Hubo hasta un país que reconoció una república independiente en Tucumán. Se asaltaron cuarteles, o sea, fue una cosa tremenda, secuestros, muertes. Yo lo recuerdo palpable porque yo viví esa época. No fue una cosa simple. Entonces, no fue una guerrilla cualquiera, fue una guerrilla con una guerra con todas las letras. Y bueno, en una guerra los excesos que se cometen los juzga la justicia militar, porque la justicia militar solo puede entender cuestiones de guerra. No se puede juzgar en el fuero civil hechos acontecidos en el fuero militar. Y eso, al menos así era como lo establecía la ley en ese entonces. La democracia, este régimen que vino después de la derrota argentina en Malvinas, cambió la ley y dijo que sí, que se podían juzgar esos hechos, pero bien sabemos que la ley no tiene efecto retroactivo, no se puede aplicar una ley, ahora una ley que no existía antes, en el momento que se realizaron esos hechos. Así que era totalmente ilegal desde todo punto de vista ese proceso. Pero vamos a explicar para qué se hizo ese proceso. No era no fue un proceso que se hizo para terminar para hacer justicia. No, fue un proceso para terminar con las Fuerzas Armadas, que es lo que sucede ahora. Un país sin Fuerzas Armadas, ¿cuál es la consecuencia que hay? Es un país no solo inerme, sino un país al cual se le puede sacar todo. Y de hecho, vamos a lo concreto, este país, en la medida que ha perdido las Fuerzas Armadas, que fueron convertidas luego de este proceso en una institución de Boy Scouts, que esa es la realidad, que lo único que sirve es para ir a hacer misiones internacionales dirigidas por la ONU, pero ni nos imaginemos defender las fronteras. Y bueno, se han perdido prácticamente, yo he calculado que desde la llegada de la democracia en Argentina hasta ahora, la cantidad impresionante de territorio argentino perdido a través de compras efectuadas por capitalistas extranjeros que se han adueñado prácticamente la mitad de la Patagonia. Pensemos en las estancias Benetton, 1 millón de hectáreas, una cosa impresionante. Debido, entre otras cosas, a este tema del dólar, es tan barato comprar una hectárea en la Patagonia que cualquiera la compra. Una hectárea sale lo mismo que una pelota de fútbol, o salía por lo menos. Se vinieron acá y se llevaron todos. Chile se quedó con las islas del Beagle. Hemos perdido las empresas públicas. La Constitución del 94 desnacionalizó el subsuelo. El subsuelo dejó de ser de la Argentina, pasó a ser de las provincias. En fin, se privatizó el subsuelo. En pocas palabras,
la no existencia de las Fuerzas Armadas ha significado esto que estamos viviendo actualmente. Ahora, yo quiero llegar a lo siguiente, ¿no? El general Videla, antes de morir, dio una entrevista a un importante periodista, Reato, que escribió un libro muy importante que hay que tener en cuenta, donde él explica que sí, que hubo desaparecidos. Por supuesto, no esa cifra. Pero él da las razones. Dice, nosotros no podíamos, en ese entonces, aplicar la pena de muerte. Porque si aplicábamos la pena de muerte, íbamos a tener a todos los organismos internacionales en contra. Dio el ejemplo de Franco. Dice, Franco pudo aplicar, estamos hablando de esa época, en ese periodo, y luchando contra una guerrilla que era minúscula en comparación con la que teníamos nosotros, nada más que una pena de muerte. Y tuvo todo el mundo, hasta la iglesia en contra, por eso que había hecho. Entonces, dice, ¿qué solución había en ese entonces? Lo que nos dice Videla es quién le aconsejó de aplicar la famosa guerra sucia, que significaba hacer desaparecer a las personas. Suponemos que deben ser cerca de 8.000 los desaparecidos, no 30.000. Y fue el señor Henry Kissinger, que vino acá a la Argentina. Estados Unidos, y esto es lo que no se sabe y no se dice muchas veces, ha aplicado a lo largo de la historia una serie de sugestiones sobre los distintos gobiernos, aprovechando el gran poder que tiene. El señor Henry Kissinger había cambiado en ese entonces el gobierno, los republicanos, no estaba Carter. El señor Henry Kissinger le aconsejó a Videla de que convenía aplicar métodos no legales. Y él decía, dice, nosotros hacemos lo mismo en Guantánamo. Guantánamo es una base de Estados Unidos en Cuba, que se ha hecho famosa por la cantidad inmensa de delitos cometidos allí, de mantener personas presas sin juicio durante décadas, violando toda ley. Y aparte las cárceles secretas, en donde se tortura y se hace desaparecer gente. Eso lo ha hecho Estados Unidos, pero en especial en los últimos tiempos en su lucha en contra del fundamentalismo islámico. Entonces, ese fue el consejo que se le dio, pero fue una manera de atar de manos a los militares. Y yo quiero llegar más lejos todavía. A mí me tocó en algún momento hablar con el general Galtieri, a quien también conocí poco antes de morir, en una cena, en la cual estaban presentes muchas personas, así que lo pueden atestiguar. Incluso el amigo Cani, que va a hablar después, estuvo presente en esa cena, si no me equivoco. Y cuando se le preguntó, se lo pregunté yo específicamente, al general Galtieri, respecto a la guerra de las Malvinas, si era cierto que el embajador norteamericano le había aconsejado, le había dicho que podían actuar con libertad en Malvinas, pues Estados Unidos se iba a mantener neutral. Y Galtieri me contestó y dice, no fue el embajador Slaudeman, dice, fue el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Y dice, yo conservo un telegrama de Reagan donde me decía abiertamente que tenía manos libres de actuar en Malvinas. Bueno, la realidad fue distinta. La realidad fue la misma que en el caso de los desaparecidos. El señor Kissinger, Estados Unidos, no apoyó al gobierno militar argentino en los momentos de los juicios, sino al contrario, avaló perfectamente los juicios. Y en la guerra de Malvinas, Estados Unidos fue un aliado indispensable de Inglaterra. Inglaterra no hubiera podido invadir las Malvinas si no hubiera contado con la base de Asunción proporcionada por los Estados Unidos. La base de Asunción, para los que no saben, está en África, está frente al continente africano, a mitad camino entre las Malvinas e Inglaterra. Imagínense venirse una flota desde allá, desde Inglaterra hasta las Malvinas, el viaje que significaba, y sin tener ningún tipo de punto de apoyo. El apoyo fue dado justamente por la base de Asunción, que fue lo que le permitió a Estados Unidos llegar aquí. Así que la conclusión es muy simple. Y todo esto, tanto la guerra de las Malvinas como los desaparecidos, fueron inducidos expresamente por los mismos Estados Unidos para lograr después lo que sucedió acá en la Argentina, la desaparición de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos no quiere,
y es continuidad de la política británica, de que exista un Estado en serio en Sudamérica. Es muy simple esto. O sea, brega por la desintegración de las naciones. Y lo que estamos viviendo nosotros es una desintegración de la República Argentina. La realidad es esa. Así que, volviendo al tema de este juicio, es una parodia. El juicio, la película que se ha hecho es una verdadera parodia porque silencia situaciones y circunstancias fundamentales. Y bueno, y yo lo que espero con esto, si bien esto último que hemos dicho no tiene directamente que ver con el homenaje a Benito Mussolini, a la obra La doctrina fascista, yo creo que indirectamente sí lo tiene, porque nosotros el juicio de los militares fue en Nuremberg, muy parecido al que padecieron las fuerzas del eje una vez que fueron derrotadas. Mussolini no llegó a Nuremberg porque fue ajusticiado antes, y en Nuremberg tuvo esta característica: los vencedores juzgaron a los vencidos. Fue el único hecho histórico. Acá se decía, los vencidos juzgaron a los vencedores. Mentira, no, la realidad es que los vencedores juzgaron a los vencidos, porque la guerra de las Malvinas tuvo como secuela principal la instauración de aquella fuerza política que estuvo en contra de la Argentina. El señor Alfonsín, que fue el presidente electo, además de haber sido abogado de guerrilleros y especialmente del ERP, haber estado vinculado indirectamente con la guerrilla, él fue un ferviente enemigo de la guerra de las Malvinas, que la calificó como cargo atmosférico. Fue el único político argentino que no fue a Puerto Argentino a celebrar la recuperación de las Malvinas. Esto es importante detallarlo aquí. Y uno de sus primeros actos de gobierno fue entregarle a Chile, que había colaborado con Inglaterra en la guerra de Malvinas, las islas del Atlántico Sur, las del Beagle. Así que esto tiene muchísimo que ver desde el punto de vista de los resultados obtenidos. En los dos casos un juicio de Nuremberg. En los dos casos una desarticulación total de la nación argentina. En el caso argentino, a través de la desarticulación de nuestras Fuerzas Armadas, que hoy ya son inexistentes. No lo decimos fuerte porque si algún país se entera, invade la República Argentina, porque ya no hay casi Fuerzas Armadas. Bueno, con esto creemos habernos quizás excedido un poco en el tiempo, pero era indispensable decirlo. E invitamos a todos a las próximas ponencias que se harán sobre el tema de la doctrina del Estado del fascismo. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.